Cambiamos de tema, Humberto. Marco, los asaltos en el transporte público en la zona del Estado de México, la zona conurbada del Estado de México. Sí, con la capital. Y nos hemos concentrado estos 2-3 días en el caso de Naucalpan. Marco, correcto. Humberto. Sí, regresamos al tema. Marco, de hecho, hizo un recorrido por una de las zonas más populosas del Valle de México, con un historial de mucho deterioro social, de mucha violencia. Esto detrás del campo militar número 1, correcto, en una parte de Naucalpan que se conoce como El Molinito. Comprende Río Hondo, Las Manchas, San Esteban, etcétera. Marco, tú estuviste por allá. Sí, y la verdad, Humberto, a partir de este documento que conseguiste y que me compartiste, es importante establecer, Ciro, que Naucalpan de Juárez es el segundo municipio con más incidencia de robo a transporte público de pasajeros en el Estado de México. Tú conoces bien, Humberto, el caso de Ecatepec, y estamos hablando de que el ranking de los 5, salvo por Nezahualcóyotl, son municipios que tienen una alta densidad poblacional y todos registran niveles muy altos. Esta cifra se inscribe en una mayor que nos da un panorama muy claro de lo que sucede en el robo a transporte público a nivel nacional, y es que el Estado de México es el número 1. Es el número 1 en números absolutos y en números relativos, con una tendencia a la baja. Obtuvimos un documento elaborado por el gobierno del Estado de México del que podemos desprender que la probabilidad de ser asaltado en un camión del transporte público mexiquense más alta es abordándolo en Ecatepec, en el municipio de Ecatepec, para transitar por la carretera México-Texcoco, un día martes de la semana, y entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. Eso, en este momento, es la mayor probabilidad de ser asaltado. El gobierno del Estado de México reconoce que es la entidad en que más ocurren robos a transportes públicos de pasajeros, 2,488 en lo que va del año. Esta es una cifra hasta el 29 de agosto, 2,488, y una tasa de 23.3 por cada 100,000 habitantes. Bueno, saludamos a Raimundo Martínez Carvajal, secretario de Movilidad del Estado de México. Buen día, Raimundo. Buenos días, Ciro, qué gusto saludarte, gracias. Buenos días a tu auditorio. Está el diagnóstico parece que muy bien hecho, muy bien documentado, pero el problema sigue ahí, Raimundo, y sabemos que es un problema muy difícil de resolver, pero hemos hablado con los últimos 6, 7, 8, 9 secretarios de movilidad del Estado de México, desde tiempos de don Alfredo del Mazo, padre, y el problema sigue ahí. Se hacen diagnósticos, se hacen programas, y nada, ni nadie es capaz de garantizar que los pasajeros en el transporte público del Estado de México vayan seguros. Raimundo. Ciro, sin duda alguna es una materia en la que hay mucho por hacer y hay pues tareas pendientes, pero mira, en el tema que ustedes acaban de comentar, en este diagnóstico que de manera muy puntual ha hecho el equipo de producción, ciertamente los municipios que refirieron, tanto Ecatepec, Naucalpan como Tlalnepantla, Cuautitlán y Toluca, que son los que tienen la mayor incidencia, tuvieron en relación al año 2019, en este año, una baja sustancial en cuanto a la comisión delictiva. Es decir, el propio Naucalpan, que es el segundo en el estado, se redujo la incidencia en materia de robo a transporte público en más de 32%. Esto, por supuesto, no es halagüeño cuando tienes una situación como la que se presentó con el joven Oscar, de la que ha motivado toda esta situación. Sí. Pero sí es importante, Ciro, insistir en un tema. Hay una estrategia que está, digamos, trabajándose de manera conjunta entre la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía, las diferentes áreas del gobierno federal incluso. El gobierno del Estado de México ajustó al inicio del gobierno federal su estrategia y hoy estamos trabajando con la detección de corredores de alta incidencia basados fundamentalmente en los reportes que se reciben de
el del 911, los reportes relacionados con las carpetas de investigación que inicia la Fiscalía General de Justicia del Estado y toda la información que se logra por la parte social, es decir, a través de los empresarios y evidentemente la información que recabamos nosotros en la parte de movilidad. Entonces, a través de estos 15 corredores se ha venido trabajando en una estrategia que focalizada ha traído como resultado una disminución sustantiva. Desde luego, insisto, no estoy ni con mucho insinuando que es algo que se celebre ni nada por el estilo, solo lo que estoy diciendo es que traemos una estrategia que está funcionando y que ahora sumada a esta información que estamos recibiendo por parte de en esta zona de Naucalpan, pues evidentemente será un corredor al que se le pondrá mucha mayor atención, como ya lo hemos platicado con la secretaria de Seguridad. Sin embargo, secretario Martínez Carvajal, le saludo Humberto Padilla. Tenemos que el Estado de México persiste como la entidad con más casos, tanto en términos relativos como absolutos. Segundo, Ciudad de México. Tercero, Querétaro. Cuarto, Oaxaca. 5, Aguascalientes. ¿Por qué el Estado de México se mantiene en esta condición? ¿Qué lo caracteriza? Mira, Humberto, yo creo que tendríamos que ser puntuales en el tema de la cantidad de viajes que tiene el Estado de México. O sea, el Estado de México rodea a la Ciudad de México, como lo saben ustedes, y el número de población que se mueve todos los días en más de 15 millones de viajes, pues rebasa los 8 millones. Eso. Evidentemente, este número esta data, pues te da una perspectiva del tamaño demográfico que en materia de movilidad implica. De ahí pues que no sea extraño. Lo entendemos, Raimundo, pero yo insisto porque de veras, y lo hemos preguntado a muchos secretarios de movilidad, de seguridad, a muchos gobernadores del Estado de México. Cuando digo muchos, estoy hablando de 6, 7, 8 gobernadores, y la respuesta siempre es la misma. Como somos muchos, hay muchos delitos. Es la aceptación de la fatalidad. Es la aceptación. Somos muchos, por eso hay más muertos, por eso hay más violaciones, por eso hay más asaltos. ¿Y cuándo habrá una estrategia que permita a tantas personas que usan el transporte público en el Estado de México viajar seguros? Porque además, usted lo sabe muy bien, son personas que los asaltan hoy y mañana no tienen de otra más que volver a subirse al mismo pecero, al mismo camión. Sí, lo coincido contigo absolutamente, sí. No podría ser de otra manera, tienes toda la razón. El tema es que en el periodo eso de que porque somos muchos hay muchos delitos y... Bueno, se está trabajando en la parte tecnológica, Tiro. En materia tecnológica hemos ido avanzando sistemáticamente porque realmente se requiere aquí no solamente de hacer operativos policíacos, sino también de trabajar en la parte tecnológica, pero también en la social. Es este punto grave que yo creo que es el que rodea toda esta situación. Al final del día hemos avanzado mucho en materia de monitoreo, que esto es algo que no se tenía cuando inició esta administración y parecerá poco, pero en los últimos días, por ejemplo, se han frustrado 40 robos y se han recuperado 50 unidades. Es algo que no había sucedido tampoco, Ciro. Lamentablemente, pues esto que te estoy diciendo, a la hora de presentarlo frente a una fatalidad como la que hoy nos está, que es tan acuciante, pues realmente parece mínimo, ¿no? Pero son elementos que te dan cuenta del avance que en materia tecnológica se está teniendo y de coordinación entre las diferentes áreas. Ahora, hay mucho por hacer, por supuesto. En la parte de transporte, pues tenemos que avanzar muchísimo en la parte de regularización, ordenamiento. Estos corredores de los que estamos hablando tienen que pasar por un proceso realmente de articulación empresarial, que es lo que necesitamos para... Perdón que lo interrumpa, Raimundo, pero tenemos que hacer un corte nacional. ¿Nos permite un par de minutos para concluir esta entrevista? Con mucho gusto, Ciro. Raimundo Martínez Carvajal, secretario de Movilidad del Estado de México. Tenemos a Raimundo Martínez Carvajal, secretario de Movilidad del Estado de México, que nos haya esperado estos 2-3 minutos. Tenías una pregunta para él. Secretario, buen día. Le saluda Marco Silva. Usted habla o pondera la tecnología, pero el viernes en esa ruta 82 la tecnología no funcionó de nada. Hay un joven que hoy está muerto, de 24 años, Oscar, y los concesionarios y los choferes preguntan, pues sí tengo un botón de pánico, pero no hay respuesta. Bueno, mira, en el caso concreto del que estamos hablando, esta unidad está equipada efectivamente, tiene lo necesario, sin embargo no fue activado el botón de pánico.
Lamentablemente, pues esto depende mucho de la situación. Pero tenemos las imágenes de la cámara, secretario. Son imágenes que el concesionario está viendo en su computadora y que según el proyecto original, el C4 tendría que estar vigilando también. Esta unidad de la que estás hablando es una unidad nueva que se estaba equipando, no se había todavía conectado al C5 ni al C4. ¿Por qué, secretario? ¿Por qué no se había conectado? No tiene que ser en automático. De agencia, ¿correcto? No, a ver, es todo un procedimiento que se debe seguir. Lamentablemente en esta ocasión, efectivamente, la unidad tiene cámara de videovigilancia, pero pues hay otra serie de cuestiones que están inmersas en esto. Yo decía, en un momento de tanto estrés, es muy complicado saber si finalmente el operador pudo activar o no activar y si la prueba que se había hecho originalmente había funcionado. En esta parte se encontraba realmente la unidad. ¿Y por qué estaba circulando si no se tenía la garantía plena de que estaba transmitiendo o de que podía transmitir las imágenes del interior de la camioneta? ¿Por qué estaba circulando? ¿Por qué estaba circulando? ¿Por qué la tolerancia de la autoridad? ¿O por qué la irregularidad del concesionario, del chofer? ¿Por qué están circulando? ¿De qué sirve tener unidades equipadas si circulan y no están conectadas? Mira, fue una serie de eventos desafortunados en esto, pero realmente se trata de una empresa bien articulada, una empresa que está trabajando bien, que tiene sus unidades básicamente en regla. Es decir, no el transportista que en este caso representa a este grupo de empresas es un transportista serio. Realmente es una situación verdaderamente, como dije, bochornosa, porque es una serie de acontecimientos que se ligaron en esta situación. Ya estamos en contacto, evidentemente, con la familia, buscando la manera de apoyar, pero pues evidentemente eso no resuelve el problema de Si fuera serio, no tendríamos la excepción que nos estamos encontrando con este asesinato. 2, no ha llegado el momento de sancionar con la suspensión de las rutas a quienes incurran con las irregularidades que permiten estos homicidios, además con este nivel de impunidad. A ver, yo creo que sería un tema de cargarle toda el peso del problema. Pero es que si no lo tiene, el peso del problema lo tiene el usuario al que asaltan. Perdón, yo tengo muchos conocidos en el Estado de México y no conozco a uno solo no conozco que no lo hayan asaltado. No lo hayan asaltado. Ni uno solo que no lo hayan asaltado. Muchos de esos más de una vez, Raimundo. Al año. Entiendo la emotividad de un tema así, es evidente, pero insisto, no quiero yo aquí simplemente asumir la postura de irme sobre el transportista porque entramos en un tema excepcional. Pero ¿cuándo se protege entonces al usuario, secretario? ¿Quién protege al pasajero? ¿Quién? Bueno, a ver, tenemos que lograr que esta propuesta de seguridad, este esquema de corredores se incluya esta zona, porque evidentemente pues hemos tenido en los últimos días una incidencia mayor en este tramo, de tal manera que tiene que incluirse dentro de los corredores con mayor vigilancia. Ahora, estos corredores con mayor vigilancia pues han permitido realmente abatir el tema. ¿Por qué? Porque se instalan los retenes, los filtros cada kilómetro y medio, y eso permite bajar la incidencia. Sin embargo, pues ustedes lo saben, se mueven los delincuentes a otras zonas. Esto evidentemente va a suceder, está sucediendo todo el tiempo, aun cuando se está trabajando de manera muy intensa en cada uno de los casos. Secretario, ¿cuántas combis, por decirlo así genérico, tienen cámara el día de hoy en el Estado de México? Tenemos 18,000 vehículos que están 18,000 de cuántas. El año serán 22,000. ¿18 de cuántas? ¿18,000 de cuántas, secretario? De 32,000. Más o menos la mitad. Sí. Pero están focalizadas en las zonas justamente de corredores con mayor incidencia. Este es un tema muy importante y ahí es donde los próximos 4,000 kits de seguridad se estarán instalando para darle mayor certeza al tema. Por eso, cuando preguntan de cuándo se va a resolver, bueno,
Cuando tengamos justamente la conjunción de todos estos elementos, espero que las cosas se vean de manera un poco diferente. Siempre y cuando estén conectadas. Eso no resuelve el problema que tenemos ahorita. Siempre y cuando estén conectadas todas las cámaras a quien debe de vigilarlas y que estén funcionando los botones de pánico, que al menos en esta excepción, pues nos hace pensar que no todas están en esa situación. Y perdón, ¿quién vigila 18,000 cámaras en tiempo real? Pues eso es imposible, Raimundo. No solo vigila, sino vigila y tiene capacidad para reaccionar de inmediato. Eso es imposible. Y mira, el C5 está equipado con tecnología que funciona así. El C5 y también los C4 de los municipios de manera conjunta, donde en este caso tenemos ambos. Y aparte, pues traemos nosotros el Centro de Control y Gestión. Desde luego, evidentemente siempre hay que estar renovando la tecnología, pero eso ha funcionado en muchos casos. Hablaba yo de que en estos últimos días se han evitado 40 robos y se han recuperado 50 unidades. Esto es básicamente gracias al esquema tecnológico que tenemos ya. Evidentemente es insuficiente frente a una cantidad tan grande de población que se mueve todos los días. Yo sé que ese argumento no te gusta, Ciro, pero es un tema que en realidad... No es que no me guste, pero si no mal recuerdo, he tocado el tema con funcionarios de el gobernador Choaifet, el gobernador César Camacho, el gobernador Montiel, el gobernador Peña Nieto, el gobernador Erubiel Ávila. Aquí tocamos el tema ampliamente con Alfredo del Mazo cuando era candidato. Cuando menos 6 gobernadores, no sé si me salté alguno de ellos. César Camacho. Y el mensaje es más o menos el mismo. Yo más bien le pediría a Raimundo, dígale algo a los usuarios, porque aquí la tragedia es que asaltan a las personas y son personas que no les queda de otra más que a la mañana siguiente volverse a subir al camión donde los asaltaron. Dígales algo que les dé un poquito de esperanza frente a esto. Decía yo ahorita, Ciro, que este corredor forma parte ya de los prioritarios donde se está tomando ya todas las medidas para poder evitar esta situación. Yo sé que es un tema que pues no genera ningún consuelo desde ese punto de vista, pero es la manera en que tenemos que reaccionar para efecto de evitar que eso se siga suscitando. Lógicamente hay que darle cobertura a los 15 corredores más saturados que tiene el Estado, que efectivamente se encuentran en una buena medida en esa zona del Valle de México y en la parte oriente también, donde tenemos otros corredores con una altísima incidencia también. Es el caso, los casos que se comentaban al principio. Pues ojalá me están recordando que en el 2015, hablábamos aquí del tema 2015, hace 5 años, con el propio gobernador Erubiel Ávila, y estaban creando las bases mixtas, de no sé qué, de operación, y nos daba toda una explicación. No dudamos de la intención, además, ¿a qué gobernante no le gustaría decir se acabaron los asaltos? No ha habido un asalto en el transporte público del Estado de México en un año. Aquí lo que pedimos es eficacia y resultados, no buenas intenciones. Sí, claro. Porque esto es una tragedia, es una desgracia. Sí, sin duda. Y creo que no basta con decir estamos abatiendo el delito, estamos trabajando. Nadie le puede garantizar a los mexiquenses que pueden viajar seguro en su transporte público. Nadie. Ustedes tampoco. Pues solo nos queda coordinarnos, trabajar muy fuerte en esto. En esa zona se han hecho más de 600 operativos. Es una situación en la que no podemos bajar la guardia, más allá del desencanto que esto genera, Ciro, sin duda alguna. Pero el tema es, tenemos que seguir adelante con este asunto, con la coordinación, buscando los esquemas que nos están funcionando y hacer que estos se multipliquen, que esa es la tarea fundamental. Gracias, Raimundo. Muchas gracias. Y suerte. Gracias, Raimundo Martínez, secretario de Movilidad del Estado de México. Marco. Me recuerda a Jonathan Pardiñas de un tuit que subió Alfredo del Mazo en julio del 2018, pues presumiendo las cámaras, botones de pánico y la localización GPS de este hace transporte. Un siglo. Si lo medimos en número de asaltos en transporte público de Estado de México, julio de 2018 a septiembre del 2020 es un siglo. Humberto, para terminar. Que en realidad solo han servido estas cámaras para que presenciemos todos el horror de viajar en el transporte público mexiquense. Gracias. Hacemos una pausa, 9:35, volver.